Ya estamos en contacto con el coronel Mario Pazmiño, que es nuestro invitado, a ver si está en línea. ¿Cómo está, coronel? ¿Me escucha bien? Muy bien, gracias, Jimmy. Muy buenos ¿Qué días. tal, Seguridad coronel? Salud. Muy bien. Mire, la primera consulta, y es lo más reciente, sí me gustaría escuchar de usted su criterio. Usted sabe que ayer la Corte Constitucional dio, digámoslo así, una autorización condicionada al estado de excepción, que lo ha reducido a un mes con algunas advertencias, como por ejemplo tiene que haber un informe posterior de lo que se hizo durante el estado de excepción, tiene que limitarse la acción de las Fuerzas Armadas solamente a complementar el trabajo de la policía, etcétera. Daría la impresión de que no hubo el suficiente sustento para que se justifique 60, sino solamente 30, al parecer. Me pregunto, ¿influye o no esto en el tema del control, del combate a la delincuencia que se ha venido dando en los últimos días? Claro, Jimmy, muy buenos días con los televidentes y radio escucha este prestigioso medio de comunicación. Claro que influye bastante porque este recorte en tiempo primero pues va a disminuir la presencia de la fuerza pública en las diferentes ciudades. Pero al margen de la presencia y de las diferentes actividades que está haciendo la fuerza pública, creo que el estado de excepción es una burla permanente a los ecuatorianos. Y digo esto por lo siguiente, porque no se está atacando directamente las amenazas estructurales que vienen afectando la seguridad de los diferentes ecuatorianos. Y esto se refiere básicamente porque no estamos atacando el crimen organizado en el nivel que se tiene que atacar, el narcotráfico y la delincuencia común. Lo que estamos haciendo son controles de armas que en cierta forma reducen, pero que no son yo diría un termómetro eficiente contra esta actividad delictiva. Estamos haciendo patrullajes en los diferentes circuitos y subcircuitos de la Policía Nacional, sin darnos cuenta, distinguidos amigos y ecuatorianos, que el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común ya desbordó la capacidad operativa de la Policía Nacional y del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, si no argumentamos eficientemente, si no enfrentamos adecuadamente estas amenazas, pues no tendremos más que seguir en ese derrotero de inseguridad que vive el Ecuador actualmente. ¿Y cuál es la forma de enfrentar adecuadamente que no sea mediante, mejor dicho, cómo se podría utilizar más adecuadamente un estado de excepción para combatir no es un brote, pues ya caramba, ya es un problema que se ha vuelto endémico de la delincuencia y de la delincuencia organizada y ligada en gran medida con el narcotráfico? Jimmy, justo el día de ayer escribí un artículo sobre esta situación y ahí están 9 recomendaciones que el Estado debería tomar en cuenta. Y van a ser publicadas en los diferentes medios de comunicación el día de hoy. ¿A qué me refiero yo ahí puntualmente? ¿Cómo hacerlo? Primero, es fundamental y vital que el Estado ecuatoriano, si sabemos muy bien que existe un incremento de inseguridad y violencia en el litoral ecuatoriano, entonces, señores, es necesario conformar una fuerza de tarea conjunta del litoral para hacer frente a este tipo de amenaza transnacional que está ya afectando y colocando a la población contra la pared. Eso por un lado. Por otro lado, si sabemos claramente de que por los puertos y aeropuertos es la principal ruta de salida de narcóticos hacia el exterior, y por eso somos catalogados por la administración Biden como un país procesador de plataformas internacionales de distribución, existiendo en nuestro país la más importante de la cuenca del Pacífico, el puerto de Guayaquil, por donde sale el 52% de toda la droga que ingresa de Colombia. De Colombia ingresan 700 toneladas, 37.5% de la producción de cocaína de Colombia. Y el 35% de ese ingreso de esas toneladas, pues también sale por Manabí, para contaminar en alta mar y también por el puerto de Man. Si sabemos eso, la militarización de los puertos y aeropuertos para evitar que las mafias que operan ahí continúen sacando esta cantidad de droga hacia el exterior. Coronel, perdón la interrupción. Claro, no. Pero para militarizar puertos y aeropuertos haría falta que el estado de excepción se extienda.
¿O no? Sí, Jimmy, pero hay una cosa importante. Usted dijo, no supimos argumentar con la suficiente precisión y demostrar que existía un problema radical para que la Corte Constitucional diga, no, pues señores, estamos ante una situación gravísima, entonces necesitamos tomar estas medidas extremas. Tenemos batallones de infantería de marina que están, señores, ese personal está altamente capacitado, está entrenado y tiene el equipo necesario. Entonces hay que sacar ese batallón, esos batallones, ¿a dónde? A patrullar todos los ríos, señores, afluentes, esteros, por donde se mantiene la logística del narcotráfico y las rutas para seguir abasteciendo los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución. Si esto no hay que ser un genio, esto es cuestión de lógica, pero lo fundamental, hay que tener decisión política y segundo, cambiar la estrategia que se está empleando a una estrategia mucho más frontal. No una estrategia reactiva, señores, sino proactiva. No esperemos que nos golpeen para después tratar de solucionar los problemas. Coronel, una consulta. No sé si la información que trascendió es exacta, pero por eso le pregunto, probablemente usted tenga más información. Si fuera cierto que el radar que estaba ubicado en la frontera con Colombia fue trasladado a Montecristi porque estratégicamente era lo conveniente, ¿usted considera que es una medida buena y que no se descuida en buena medida, en buena parte también, lo que puede pasar justo en la frontera con el mayor productor de cocaína del mundo? Jimmy, yo creo que la ubicación de ese radar en Montecristi era un radar que estaba siendo utilizado para cubrir ciertas otras vías. Ya. Sin embargo, era un radar que estaba montado sobre otros radares que también cubrían esas vías. Y la utilización en Montecristi me parece perfecta. Hay que reconocer algunas cosas que son positivas del gobierno. Yo reconozco las cosas que están bien, pero critico las cosas que están mal. Esto me parece que es positivo, pero solo nos permitirá observar, como en un partido de fútbol, lo que pasa la pelota de una cancha a otra cancha. Entran a narcoavionetas, dejan dinero y armamento y sale droga hacia el exterior. Eso es lo que vamos a hacer. Si no tenemos una ley de interdicción aérea, no tendremos, señores, la capacidad para hacer respetar la soberanía del espacio aéreo ecuatoriano. Coronel, usted dijo, y justo aquí en este programa y supongo que en otros, que usted era partidario de una norma, de una ley que autorice el derribo de avionetas que realicen vuelos que no estén pues registrados, vuelos clandestinos, pues no hay otra forma de decirlo. Correcto. ¿Se mantienen que efectivamente eso es necesario? Yo creo que sí, Jimmy, por lo siguiente, porque no puede ser justo que sea violentado permanentemente por diferentes narcoavionetas que vienen hacia nuestro territorio y somos catalogados como una plataforma de distribución de drogas. Por eso la administración Biden nos califica como un país procesador. Estamos entre los países procesadores y entre los países de distribución a nivel regional y global. Entonces es prioritario que la Asamblea Nacional, y parece que el presidente de la República ha acogido esta sugerencia, para presentar a la Asamblea Nacional un estudio que venía desde mucho tiempo atrás, pero que nadie le paró bola. Y estaba ahí. Y era necesario implementarlo, como tienen algunos otros países, con las normativas internacionales y también con las normativas nacionales, para que no exista excesos ni tampoco abusos. Pero es importante, porque le estamos quitando uno de los medios de sustento al narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Coronel, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por ¿Cómo está, Omar? Buenos días. Muy buenos días. ¿Nos podría explicar, primer punto, este tipo de ley de derribos de aviones, en qué otros países de la región están implementados? Por ejemplo, Colombia tiene ese tipo de ley de derribo. Lo tiene también Paraguay, que estaba implementando recientemente, Brasil, más que todos los países en donde la mayoría de actividades de narcotráfico han sobrepasado los niveles de control del Estado y han visto que han comentado
esas fronteras aéreas a ser sumamente permeables. En esas condiciones, pues, el Estado toma estas medidas. Hay otros países en Europa, en Estados Unidos, en otros países, en donde se implementa este tipo de acciones, porque verdaderamente estas narcoavionetas lo que están haciendo es vulnerando la seguridad. Son vuelos, como bien lo decía Jimmy, completamente irregulares, clandestinos, que no respetan la normativa del Estado. Perfecto. Que están incursionando. Coronel, según la experiencia en otros países, digamos, planteemos una situación hipotética. Ingresa por Esmeraldas, voy a poner una provincia X. Ingresa por Esmeraldas una avioneta que no responde a los llamados por parte de las radios, por parte de las autoridades. ¿Qué procede en ese momento? Despegan los aviones de la Fuerza Armada y ¿qué hacen? Lo escoltan primero. Lo escoltan, le disparan hacia los lados. ¿Cómo es un poco el procedimiento? ¿Cómo no? Primero, voy a dar la secuencia rápida. Ya. Primero, no es que se reportan con la torre de control, porque es un vuelo clandestino. Lo que van a hacer es salir en el radar, y el radar va a indicar, señores, acaba de ser detectado un vuelo clandestino. Inmediatamente lo que hacen es comunican a la torre de control para que trate de comunicarse vía radio. Eso casi siempre no funciona. Segundo, comunican también a la FRI, que es la Fuerza de Reacción Inmediata de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para que prepare sus aviones. O sea, los aviones están listos, con los pilotos sentados, para darles la orden de que salgan a ubicar la avioneta, interceptar en las coordenadas que le dé el radar. Salen los aviones, o uno o dos, dependiendo. Salen los aviones e inmediatamente ubican la aeronave. ¿Qué es lo que hace el piloto del avión? Se coloca a un costado de la aeronave con el propósito de identificar primero la placa y pasa esa información a torre de control y a la FRI, al Centro de Comando y Control Aéreo. Una vez que tienen esa identificación, nuevamente se tratan de contactar. El piloto de la aeronave se acerca un poco más hacia la aeronave, esta clandestina, y observa al otro piloto y le dice que tiene que descender. Le hace señas de que descienda y que se comunique vía radio porque está irrumpiendo en espacio aéreo ecuatoriano. Si el piloto le dice, sí señor, ok, voy a bajar, le dice que siga. Y comienzan a llevar esa aeronave hacia un puerto y no pasa nada. Si el otro piloto, como sabe, en este caso las narcoavionetas, saben que en el país no tienen ley de derribo, entonces le dicen, no señor, vaya nomás por allá que yo me voy por otro lado. ¿Qué es lo que hace el avión? Pasa a la parte posterior y le dispara dos trazadoras, que son unos cartuchos que tienen unas como bengalas, pasan alrededor de la nave y le demuestran de que está en capacidad de derribar ese avión. Nuevamente sale y se coloca al costado derecho o izquierdo, dependiendo de donde esté el piloto, y le indica que el próximo van a derribarlo, que por favor baje, que se comunique por radio. Si sigue la negativa y el tipo de la avioneta, la narcoavioneta, no quiere aterrizar, el avión se pone en la parte posterior y derriba la aeronave. Perfecto. Ese es el procedimiento más o menos resumido de todos los pasos. Son como 7 o 8 pasos que sigue la Fuerza Aérea Ecuatoriana y cualquier Fuerza Aérea antes de derribar una aeronave. No es cuestión de que sale la Fuerza Aérea y derriba la aeronave, no, son unos pasos. Pero son unos pasos complicados, o sea, se necesita bastante experiencia para hacer todas esas maniobras que usted me acaba de comentar, coronel, porque realmente, y con todo respeto, lo que me acaba de explicar... Pensé en películas, se lo juro, pensé en películas. Es bastante complicado, bastante experticia deberían tener y bastante cautela deberían tener los militares, porque aquí va mi siguiente pregunta, coronel. ¿Eso no sería una ejecución extrajudicial? El momento que usted irrumpe en un espacio sin ningún tipo de autorización, está irrumpiendo en espacio aéreo que es soberano, y usted le está advirtiendo de que aterrice. No es que le está derribando de una sola, le está diciendo, señor, usted está irrumpiendo en este espacio que es mío, aterrice por favor. Le dicen varias veces, le dan una demostración de que pueden derribarlo, y el tipo no quiere seguir las normativas, entonces se procede al derribo, y es lo correcto. Claro. Porque caso contrario, señores, pongamos en el otro caso hipotético de lo que está pasando en el Ecuador. Aterrizan avionetas, ¿y qué nos traen, señores? iPhone, computadoras, sistemas de educación. ¿Qué nos traen? Nos traen droga,
nos traen dinero, armas para llevarse droga a cambio. Claro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos salvando vidas de ecuatorianos y de la región? ¿O estamos contribuyendo directamente a seguir matando a diferentes ciudadanos en toda la región y en el país? Coronel, y si por X y motivo, ¿no? También planteo una situación bastante hipotética. Claro. Si llevan a un secuestrado ahí y matan a un inocente por derribar el avión. De los que yo recuerde, le soy franco, en episodios, creo que si ha habido un secuestro en el cual hayan utilizado una aeronave en estas condiciones, me parece que sería un caso muy excepcional. Generalmente este tipo de secuestros a personas, funcionarios, lo van a tratar de hacer lo más rápidamente posible por vía terrestre y metiéndose hacia zonas inhóspitas donde tienen un mejor control, porque en la parte aérea no solo van a ser objeto rápidamente de ser localizados, sino salen del espacio aéreo ecuatoriano y van para el colombiano, y allá le espera ya el otro sistema de defensa que está automáticamente conectado con el ecuatoriano, y le dicen, ahí va un avión que tenemos indicios de que posiblemente está secuestrada una persona, y comienzan los procedimientos diferentes. Claro. Entonces, yo creo que esto no va a ser tan fácil, más bien optarían por la vía terrestre o la vía fluvial, que es mucho más fácil para poder controlarlo. Perfecto. Ahora, coronel, disculpe que cambie de tema, pero también sobre el tema de la seguridad. Hay una propuesta, y ya la ha mencionado inclusive el propio presidente Guillermo Lasso, de buscar diálogos de paz con los líderes de las bandas en las penitenciarías. Inclusive se habla de la intermediación de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de ONGs. Muchos, siempre que se habla de este tema carcelario, toman como referencia lo que pasó en El Salvador, de cómo Bukele ha hablado con las malas salvatruchas, cómo las ha controlado. Bueno, ¿usted cree que esa es una salida? Ir a sentarse con los líderes de las bandas en las penitenciarías y decir, a ver, ya paren con las matanzas, paren con las decapitaciones, y el Estado se compromete a esto. ¿Usted cree que esa es una vía? No sé cómo piense el señor Guillermo Lasso, yo respeto como el que más, no comparto algunas cosas, pero señores, yo creo que con las personas que pertenecen al crimen organizado, a megabandas que están vinculadas al narcotráfico, a personas o delincuentes que asesinan y que decapitan a un sinnúmero de seres que están en la penitenciaría del Litoral, en este caso, y en las otras penitenciarías, no se sienta a dialogar, señores, porque eso es un sinónimo de debilidad de un Estado. Yo sé que el Estado está contra la pared, yo sé que el Estado está postrado ante la delincuencia y está postrado también ante estas megabandas en los centros carcelarios. Y es un Estado ineficiente porque no puede tomar las acciones que tiene que tomar para poder controlar esa situación. He escuchado en diferentes medios de comunicación, y creo que ustedes también, de que la solución al problema carcelario es levantar muros. No. Yo respeto. Yo respeto, señores. Yo respeto. Son criterios. Claro. No comparto. Porque solo tendrán que levantar muros de más de 20 metros, pues. Porque recuerden que desde los techos siguen vigilando y siguen utilizando las armas para controlar los espacios cercanos a lo que se llaman los santuarios territoriales o los pabellones. Se les recomendó, señores, desde mucho tiempo atrás, y creo que en su programa, Jimmy, lo hicimos también. Yo había manifestado, es necesario que se haga una reingeniería total del sistema, porque está, yo diría, permeado por lo que se llama corrupción en todos los niveles. En el primer círculo, que es de la Policía Nacional, en el otro círculo, que es de las guías penitenciarias y los administradores de centros penitenciarios. Entonces era necesario encargar esta situación a una institución que venga desde algún tiempo atrás o tenga relación con este tipo de combate. En este caso era la Policía Nacional, por 1 año y medio a 2 años, temporalmente, hasta formar nuevos guías penitenciarios y administradores de centros carcelarios. Coronel, y mi última interrogante, y sáqueme de la duda. Mire, usted sabe que nosotros vivimos bajo la influencia de las series, de la narcoserie, de las películas, y yo le hago la siguiente pregunta. Es así, el verdadero narco, el líder, el que pone la plata y el que se lucra del gran transporte de narcotráfico,
no vive en un barrio humilde, pues no. Vive en casas grandes, fortificadas, con anillos de seguridad, ¿verdad? Me causaba sorpresa el día de ayer que veía a la señora ministra, Ajá. a quien respeto y considero sobremanera, pero me parecían desacertadas sus declaraciones, cuando en un medio de televisión decía ella que van a ir tras la cabeza de los principales líderes de los carteles. Ajá. Pues me imagino que vamos a hacer operaciones en México, pues, porque los principales líderes de los carteles están allá. Oiga, pero Señores, tiene a sus hombres de confianza. Pues aquí, y a la pregunta que yo iba, coronel, es que mire, a ver, usted conoce Guayaquil, ¿verdad? Mira, aquí hay un sector bastante popular que lamentablemente es muy violento. Se llama la entrada de la 8. ya. Yo tengo la suposición de que el gran narco no vive en la entrada de la 8. Vive en otros sectores mucho más pudientes, en donde si alguna vez se hace un operativo es porque va a pasar por ahí el presidente. Entonces, a lo que yo voy es, Mira, se está focalizando bien el trabajo de inteligencia para ver verdaderamente dónde están las cabezas. A ver, lo que cae en nuestro país son los empleados tercerizados del narcotráfico. Los que cuidan qué. O sea, es como un portero, voy a poner el ejemplo, es como un portero que está cuidando un edificio. En este caso es un portero, un narcotraficante, un trabajador del narcotráfico que está cuidando una caleta o que está cuidando un centro de acopio. Otros están cuidando vuelta, por ejemplo, la ruta por donde va a ser trasladado esa droga. Otros están cuidando el espacio donde está la plataforma internacional de distribución, o sea, dentro de los puertos y aeropuertos. Claro. Cada uno de ellos, señores, tiene un jefecito, pero el jefe es una persona de quinta, sexta o séptima categoría dentro del escalafón del narcotráfico. Ellos responden a otra persona que generalmente, señores, generalmente no está en el país. Y si está uno en el país, esa persona está tan compartimentada que es sumamente difícil llegar allá. Por eso es que yo les pregunto, ¿cuántas personas hemos capturado de este nivel? Gerald fue uno de ellos. Sí, señores, fue uno de ellos. ¿Pero dónde lo capturamos, señores? ¿Aquí en Ecuador? No. ¿O en Colombia? Fue deportado, pues claro. No, señores, yo creo que los capos pueden caer, pero esto necesita un trabajo permanente de un sistema de inteligencia que esté verdaderamente orientado hacia ese tipo de amenazas. Si no, esto va a seguir como estamos. Los niveles de violencia en los centros carcelarios se van a disparar. No crean que esto ya terminó, están equivocados. Esto sigue. Bien, gracias, coronel Gracias, Mario coronel. Pazmiño. Él es, fue director de inteligencia, es analista internacional de seguridad y defensa. Que tenga usted un buen día, coronel, muy amable.